Buen día, doctora. Mi grupo el día de hoy le va a exponer el primer pleno casatorio civil, indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, que vendría a ser la casación número 1465-2007, Cajamarca. En esta demanda, eh, presentada por Giovanna Quiroz Villati, por propio derecho de representación de sus hijos Euler y José Mendoza Quiroz y Walker Cuenca Quiroz, vendrían a ser el demandado la minera Yanacocha SRL. Eh, la materia del recurso vendría a ser la casación interpuesta por Giovanna Quiroz. El fundamento del recurso es la inaplicación de las normas del derecho material, la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, habiéndose contravenido los principios jurisprudenciales, la legitimidad para obrar activa. De la convocatoria al pleno casatorio, la primera, la existencia del pronunciamiento contradictorio sobre la misma materia, citar al pleno casatorio a fin de que se constituya la doctrina jurisprudencial sobre el caso de materia de autos, dispuesto por el artículo 400 del Código Procesal Civil, para llevar a cabo la vista de la causa del presente proceso. En las consideraciones, invocándose a vicios injudicando como fundamentación de los agraviados y atendiendo a sus efectos, es menester primero el estudio de la segunda causal de las infracciones procesales en cuanto a la excepción, falta de legitimación para obrar, para accionar por daño ambiental. Se expondrán los criterios y posiciones manifestadas por ambas salas civiles supremas para un mejor esclarecimiento y la resolución del caso suplitis. A continuación le paso la palabra a mi compañero Diego. Ya, prosiguiendo con la exposición, yo lo voy a mencionar brevemente sobre los antecedentes resolutivos de las salas civiles supremas en primer punto. Básicamente, nos menciona varias casaciones y varias resoluciones en las cuales ellos lo toman como criterio, ¿no? Porque es parecido al caso presente que nosotros estamos exponiendo. Como por ejemplo tenemos la número 2383-2005-Cajamarca, entre otras, ¿no? Prosiguiendo tenemos lo que son las transacciones celebradas. Básicamente en este punto nos explica sobre todas las transacciones que se han realizado y los documentos que tienen como respaldo, ¿no? Se realizaron 3 transacciones, 2 de ellas en representación de sus menores hijos, como ya lo mencionaron, y una por derecho propio. Vale mencionar que en 2 de esas transacciones se realizaron adendas y estas adendas básicamente modificaron el monto que tenía de la indemnización, ¿no? Evidentemente. Ahora, prosiguiendo, básicamente nos explica detalles sobre la transacción, teoría para darnos a entender, ¿no? Para hacernos llegar. Y netamente nos puede decir que se tiene una discusión actualmente acerca de que la transacción es o qué es, ¿no? Puede ser un contrato o es o tiene otra categoría. Básicamente llegaron a la conclusión de que sí era un contrato y que este generaba efectos jurídicos, ¿no? Y esto evidentemente tiene efectos jurídicos, vendrían a ser 3, que son: es obligatoria, es extintiva y como último tenemos que tiene efecto declarativo, ¿no? Ahora, en el siguiente punto del formalismo, la interpretación normativa, la justicia y el conflicto social, nos reitera el motivo por el cual no es necesario que las partes sigan en conflicto, un conflicto innecesario, simplemente la manera en la cual ellos tendrían que solucionar los problemas, ¿no? Que tienen, básicamente, ¿no? Después tenemos lo que es el último punto, que es la regla de derecho, el venire contra factum proprium nulli conceditur. Básicamente es la teoría de los actos propios. ¿Qué es esta teoría? Es básicamente
una limitación de acuerdo a los derechos subjetivos que tiene la persona que esté declarando. Tiene que tener un comportamiento coherente. Y no, también nos menciona que no puede retractarse de lo que una vez haya afirmado. O sea, si ya declaró, no puede posteriormente decir que era falso lo que ha declarado, ¿no? Entonces, esto sería todo por mi parte. Doy pase a mi compañero. Bueno, para continuar tenemos la transacción y lesión. En el punto 51, la demandante al momento de absolver el traslado de las excepciones deducidas por la minera demandada indica que las transacciones extrajudiciales resultan lesivas, mismas que son avaladas en el artículo 1447 del Código Civil, señalando que la acción rescinsoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la desaprobación entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las 2/5 partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro. En tanto que en el artículo 1455 es taxativo al prescribir, ya que no procede la acción de rescisión por la lesión de la transacción ni en las ventas hechas por remate público. En el punto G tenemos el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, misma que decidió entregar un informe defensorial de número 62. En el citado informe, se hizo un análisis del acontecimiento, precisando en sus conclusiones que entre uno de sus puntos que la minera Yanacocha se había sancionado administrativamente, y se aclara que no se habría impugnado dicha sanción. También cuestionó la actividad procesal de la magistrada que tuvo a cargo esta resolución. En el punto H nos indica los intereses difusos de la defensa, señalando así en su inciso 60, tal modificación versó sobre quienes tienen legitimación para obrar en la defensa de tales intereses, dándose el caso que a la fecha de la interposición de la demanda, la norma procesal le otorgaba tales facultades al Ministerio Público y a las asociaciones o instituciones sin fines de lucro. En el punto I nos indica sobre la inaplicación de la norma del derecho material y todos sus puntos. Aquí se centra en la validez de las transacciones y nos indica sobre el daño a la salud, que es un punto en el cual se trata de centrar. Tanto así que indica que en la presente causa se advierte que en ninguna de las partes del citado documento se hace mención de la celebración de las transacciones extrajudiciales y por ello emergen evidentemente los primeros referidos al silencio guardado respecto a la celebración de las transacciones extrajudiciales y el segundo relacionado con el que se ha cuestionado la validez de las mismas. Con esto señala que los daños extracontractuales pueden ser de orden patrimonial o extrapatrimonial. Por ello es que se habla respecto de los primeros del daño emergente y del lucro cesante, en tanto que con la relación del daño extrapatrimonial nos estamos refiriendo a los daños a la persona y al daño moral ocasionado. Le doy paso a mi compañero. Ok, ahora seguimos con los efectos de la sentencia. Tenemos que no tiene efectos ex tunc, sino por lo contrario tiene efectos ex nunc. Los procesos resueltos son anteriores a esta decisión, bajo criterios diferentes, mantienen una plena vigencia al estar protegidos dentro del marco de la autoridad de la cosa juzgada. En tanto que el caso presente, así como los demás que están pendientes de resolver por ambas salas supremas civiles, donde se esté discutiendo iguales hechos de iguales razones, deberán ajustarse a los procedimientos vinculantes trazados en el presente, según el artículo 400 del Código Procesal Civil. Seguimos con el punto constitucionalidad del pleno casatorio, para lo cual tenemos en la Constitución Política del Estado el artículo 141 y el artículo 51, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 26, 30 y 32, en el cual nos indica que no existe vulneración constitucional alguna, tampoco conflicto normativo por jerarquía de leyes y menos de vocación indebida en esta sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, el pleno casatorio considera que el recurso de casación no está solamente en el servicio de los litigatoris, puesto que la casación deviene de la particular de juicio de legitimidad, donde el acento debe ponerse en la existencia de una violación o aplicación incorrecta de la norma jurídica, y por tal razón, el medio de la presente se realizará la armonización entre las exigencias del flexibilidad del derecho y de la apertura y adaptabilidad del cambio, que caracterizan la dinámica de los sistemas jurídicos actuales. En el punto de conclusiones tenemos dos conclusiones. No hay contravención en las normas de organización. El debido proceso conforme al delegado lo recurrente, consiguientemente relación impugnadas se ajusta al derecho, dado que al ampararse las decisiones de conclusión del proceso por transacción propuesto por los demandantes, no se ha hecho otra cosa que reconocer los plenos efectos de actos jurídicos que pusieron fin a las discrepancias que se han suscitado en las partes como consecuencia de los daños causados por el derrame de mercurio.
las que finiquitaron la celebración de transacciones extrajudiciales. Y como segunda conclusión, no ha existido implicación en los artículos 5 y 1305 del Código Civil, puesto que bajo última argumentación en juicio de este pleno casatorio sería imposible que se indemnice el daño causado por estos. Entonces, tenemos que el fallo se encuentra infundado se encuentra infundada en la casación interpuesta por la señora Giovanna Angélica Quiroz en favor del derecho propio de sus representados, que son los hijos Elmer Johnny y Ronnie Mendoza, en la cual la consecuencia es que no se encuentran casados. Entonces, pero se queda una declaración de consciente de doctrina jurisprudencial. Entonces dejamos dos precedentes, entendiéndose que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez se transmiten de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil, al tener una regulación expresa ocurriendo el mismo en cuanto a las transacciones celebradas con las relaciones de derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a la ley. Y la segunda, que la generación para obrar activa en defensa de los intereses difusos únicamente puede ser ejercida por la entidad señalada expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Continuamos con mi compañero. Bueno, como el primer ejemplo tenemos la sentencia, la casación número 2209 del 2017, Guaura, la cual nos habla acerca de una indemnización de responsabilidad civil extracontractual, la cual viene de conocimiento de la Sala Suprema con el recurso de casación interpuesto por la demandante Yaica Soledad Álvarez Torres, la cual tiene como fecha 15 de noviembre del 2016. La demandada señala que la indemnización por daños y perjuicios contra los demandados solicita un pago de 41.332 por el concepto de daños y perjuicios derivados por una responsabilidad extracontractual, ¿no? Dándose una extensiva en la demanda por el pago de intereses legales, por las costas y los costos, ¿no? Dado que había un accidente de tránsito con subsecuente muerte por protagonizar el vehículo de placa de rodaje número WGE 068, la cual en ese momento tenía esa placa, pero cambió al número EGD 266, la cual era perteneciente a la Municipalidad Distrital de Acas, la cual era conducida también por Ronald Jacinto. De este modo, la provincial de Ocro formula la denuncia penal contra la Municipalidad Distrital de Ocus eh, como un responsable también, ¿no? Pero como lo pone a Jacinto, a Ronald Jacinto, ¿no? Después también se le pone como rebelde, dado la contestación de la demanda, dado que por la parte de Ronald Jacinto no procedió a absolver el traslado de la demanda, ¿no? Y por la parte de la municipalidad, ellos expresan que no se ha acreditado una condición en el lado de las ideas de la parte de la señora, ¿no? De la demandante. En este caso no ha habido pruebas y todo eso. Pero pese a eso, la señala que se le debe dar como que de una forma, por los daños que ha ocasionado este delito, que se le debe dar los 41.000, ¿no? Y dado también que deja el desamparo al hogar, a la familia, dados que ellos percibían diariamente 20 soles, ¿no? Y también acá podemos ver que el lucro cesante se conceptúa en el perjuicio causado por haber dejado de obtener ingresos económicos como consecuente del hecho en el daño, ¿no? El daño se refiere más que todo en el patrimonio, en la propia víctima que haya dejado de obtener los ingresos, siendo que la persona en términos genéricos no vincula con una integridad física, pero sí con el daño sometido, que vendría a ser con el proyecto de vida, dado no solamente de la familia, sino del cónyuge y del hijo, ¿no? También tenemos un daño moral, el cual es una afectación en la integridad psicológica, más el vínculo no viene a ser sentimental, sino un sufrimiento netamente, como lo dije, de la cónyuge y del hijo, ¿no? Siguiente caso. También tenemos ahí el escrito número 01, la cual nos habla sobre una indemnización por daños y perjuicios de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Esta viene a ser
de parte de los demandados Marcela Antonia Sánchez Guerra, la cual es propietaria del vehículo de placa de rodaje número XJL 524, y Cristian Tejada Capo, en calidad de conductor del vehículo con placa de rodaje XJL 524. En el petitorio se puede ver que ha habido un accidente de tránsito en el cual se debe dar un pago de indemnización por los daños y perjuicios de la responsabilidad extracontractual, ¿no? En los cuales, como lo pongo, se señala el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y también el daño personal, ¿no? En los fundamentos de hechos tenemos que el evento dañoso y la relación en la causalidad se relacionó más que todo con la víctima, dado que hubo un atropello en la ciudad de Moquegua, ¿no? Cuando la persona se hallaba transitando por la vereda, por la vereda, y hubo un accidente de tránsito, el cual ocasionó en la persona múltiples lesiones, los cuales fueron un politraumatismo severo en la columna, en la parte lumbar, y con eso ocasiona una pérdida de funcionamiento de los miembros inferiores, ¿no? Con el motivo del accidente y todo esto, la denuncia penal contra los demandados se da en el expediente penal número 0152-2009. También tenemos los tipos de daños, los cuales son los daños emergentes. Esto es constituido por los gastos efectuados, dada por la atención del hospital, ¿no? O sea, donde va a atenderse la persona, y por los exámenes practicados también. También tenemos lo que es el lucro cesante, el cual es un ingreso que ha dejado de percibir la persona como consecuencia del estado de salud en el que se encuentra, ¿no? Por la consecuencia del accidente más que todo. Y también porque ya no va a trabajar como debía ser, ¿no? Porque la persona trabajaba en una empresa de vigilancia, Big Sur, entonces ya no va a poder. También tenemos el daño personal y moral, la cual está constituida por el estado de invalidez que presenta, no poder movilizarse las extremidades netamente inferiores. El producto también se siente frustrado la persona, ¿no? Y también podemos poner ahí que también es una persona muy joven, la cual a los 25 años sufre el accidente, ¿no? En los fundamentos jurídicos tenemos el artículo 1 en la Constitución, que preceptúa la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad, ¿no? Y también tenemos el artículo 2 de la Constitución, que toda persona tiene derecho a la vida y a la identidad. Dentro de estos también tenemos los medios del petitorio y la vía procedimental de los medios probatorios, ¿no? En los medios probatorios tenemos la declaración de la parte de la demandada, la declaración de parte de la demandada y el certificado de trabajo de parte de la otra persona, y los certificados correspondientes, los que pide el anexo. Muchas gracias.